tardes, hermanos. Buenas tardes. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque nuevamente nos permite esta oportunidad de reunirnos, de estar en este lugar para alabar su nombre, para glorificarle, para estudiar una porción más de su bendita palabra. Gracias a Dios por ello y que el Señor sea con cada uno de ustedes, que les bendiga. Y vamos, hermanos, a entrar en nuestro tema en esta tarde. Vamos a hablar acerca de la autoridad de Jesús. Les invito para que busquen, por favor, allá en Marcos, el capítulo 11, para dar lectura a partir del versículo 27. Evangelio según Marcos, capítulo 11, versículos 27 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Hasta ahí nada más, hermanos, la lectura. Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo acababa de hacer algo que no les había gustado a los principales líderes del pueblo judío. Si nos regresamos un poquito a los versículos 15 en adelante de este mismo capítulo 11 de Marcos, ahí podremos encontrar lo que acababa de hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué era lo que había hecho? Del templo, estando en el templo, había echado fuera a los que vendían y compraban. Dice el Evangelio: volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y también agrega: no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús? ¿Por qué había hecho eso? Bueno, él lo dice claramente en el versículo 17: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Les dice: ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. ¿Qué era lo que quería nuestro Señor Jesucristo? Que aquel lugar volviera a lo que originalmente debió haber sido: un lugar para adorar a Dios. Pero ellos lo habían convertido en un mercado, en un comercio, en algo en un lugar donde iban y compraban y vendían y hacían
negocio. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos se dieron cuenta, hermanos, que sus intereses estaban en peligro. Ellos se dieron cuenta de que al hacer Jesús aquello, sus ganancias iban a disminuir. Ya no iba a ser el comercio al que ellos estaban acostumbrados. Jesucristo, hermanos, estaba poniéndoles en evidencia. Al hacer Jesucristo aquello, Él les estaba diciendo: ustedes no están interesados en adorar a Dios. Ustedes están interesados en recibir ganancias económicas. ¿Cuál religiosidad tienen ustedes? Ustedes no tienen ninguna religiosidad, lo que quieren es hacer comercio. Ellos vieron que estaba en peligro esas ganancias que tenían. Por lo tanto, ¿qué dijeron? Vamos a buscar la manera de deshacernos de este hombre que está poniendo en riesgo, que está poniendo en peligro nuestras ganancias. Y aparte de las ganancias, nos está poniendo a nosotros en evidencia, porque nos hace ver como que no nos interesa tanto adorar a Dios, sino que más bien nos interesa el comercio que se hace aquí en el templo. ¿Qué era lo que quería nuestro Señor Jesucristo? Que se ofreciera una verdadera adoración a Dios. Los líderes judíos, ¿qué era lo que querían? Seguir disfrutando de las ganancias a las que estaban acostumbrados. Fíjense, hermanos, cómo seguramente después de que nuestro Señor Jesucristo hizo aquello allá en el templo, muy preocupados, seguramente estos hombres se reunieron, se juntaron entre ellos y seguramente se dijeron entre sí: pues, ¿qué vamos a hacer? Algo tenemos que hacer para detener a este hombre. ¿Qué fue lo que decidieron? Vamos a buscar la manera de sorprenderlo, de atacarlo, de encontrarlo en algún error para acusarlo. Y es precisamente lo que están tratando de hacer en los versículos que acabamos de leer. Dice el versículo 27: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo. Fíjense, hermanos, cómo andaba precisamente por el templo, donde estaban todos aquellos, donde habían estado todos aquellos que vendían y compraban y hacían mercadería ahí en el templo. Entonces vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Como quien dice, pues ya lo andaban por ahí buscando. Estaban esperando la oportunidad de encontrarse con él para atacar. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, le hicieron una pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Es, hermanos, una pregunta directa, y ellos esperaban una respuesta directa. Ellos estaban cuestionando la autoridad de Jesús. El tema, hermanos, de la autoridad es fundamental en las vidas de cada uno de nosotros. No sé si usted en alguna ocasión se ha preguntado: ¿a quién hemos de darle esa autoridad en el gobierno de nuestras vidas? ¿A quién le da usted la autoridad para que gobierne su vida? ¿A quién va usted a obedecer? ¿Va a obedecer a Dios o va a obedecer a los hombres? Es muy fácil, hermanos, decir: no, vamos a obedecer a Dios.
Sí, todos. Si yo les pregunto a ustedes en este momento, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Yo sé que seguramente todos me van a decir que hemos de obedecer a Dios. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿esa autoridad de Jesús se refleja en nuestras acciones? ¿Se refleja en nuestras vidas? Nuestra vida, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, reflejan que la autoridad de Jesús gobierna nuestras vidas. ¿O es una autoridad humana la que nos está guiando, la que nos está dirigiendo, la que se refleja en nuestras acciones? ¿Con qué autoridad haces estas cosas?, le preguntaron a Jesús. ¿Y quién te dio esa autoridad? Evidentemente, hermanos, estas personas, estos líderes judíos, no buscaban una respuesta. Es decir, no buscaban una respuesta para aprender algo o para adquirir un cierto conocimiento. Ellos lo que querían era buscar una oportunidad para acusar a Jesús. Yo les pregunto, hermanos, ¿tenía nuestro Señor Jesucristo la autoridad para hacer lo que hizo allá en el templo? ¿Tenía la autoridad? ¿Quién se la dio? Durante todo su ministerio, hermanos, nuestro Señor Jesucristo demostró que tenía esa autoridad. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando Jesús calmó la tempestad? Le dijo a los vientos, le dijo a aquella tempestad, calla, enmudece. Y dice la palabra que se hizo grande bonanza. Estuvo todo en calma. Y aquellos que estaban ahí, dice la escritura que se sorprendían, porque decían, ¿quién es este? Es que aún los vientos y el mar le obedecen. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo aún sobre la fuerza de la naturaleza. ¿Se acuerdan también, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo echaba fuera demonios? En una ocasión los mismos demonios le dijeron a Jesús, ¿qué tienes con nosotros? O sea, ¿por qué vienes y nos atacas? Sabemos quién eres. No sabemos quiénes son estos otros, pero a ti sí te conocemos. Sí sabemos quién eres. ¿Qué tienes con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo los echó fuera y tuvieron ellos que obedecer. También, hermanos, ¿se acuerdan cuando resucitó a Lázaro? Le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lázaro había ya muerto. Jesucristo lo volvió a la vida. La autoridad de nuestro Señor Jesucristo, aún sobre personas que ya han muerto. Y cuando enseñaba, hermanos, ¿se acuerdan lo que comentaban las personas? ¿Qué le decían? Es que Jesús enseña como quien tiene autoridad. Siempre le reconocieron su autoridad. En todo lo que hacía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo mostraba esa autoridad que Él tenía. ¿Acaso no podían verlo de esa manera aquellos líderes judíos? Seguramente para nosotros es muy claro que Jesús tenía autoridad. ¿Y quién le había dado a Jesús esa autoridad para hacer aquellas cosas? Pero para los líderes judíos no era tan claro.
Seguramente ellos se consideraban a sí mismos como la autoridad. Ellos seguramente pensaban, es que nosotros somos la autoridad. ¿Cómo es que viene este a hacer tales y cuales cosas sin nuestra autorización? Sin que nosotros le demos permiso. Nosotros somos la autoridad. Y este Jesús viene y hace cosas sin tomarnos en cuenta. Entonces, si nosotros somos la autoridad y nosotros no le hemos dado esa autoridad, entonces ¿con qué autoridad hace lo que hace? Seguramente ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo era un impostor, era alguien que estaba tomando funciones que no le correspondían. Por lo tanto, ellos, ¿qué hicieron? Decidieron detenerlo. ¿Quiénes eran estos hermanos que se habían juntado para tratar de encontrar errores en nuestro Señor Jesucristo y acusarlo? La palabra de Dios menciona aquí por lo menos a 3 grupos. Menciona a los principales sacerdotes. Dentro de este grupo se encontraba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que estaba en funciones, o sea, el que estaba ejerciendo la función de sumo sacerdote. Pero también en ese grupo, hermanos, se encontraban otros sumos sacerdotes que, aunque ya no estaban en función, aún seguían siendo parte de este grupo. Y también, como parte de este grupo, tenemos a otros sacerdotes importantes. Se menciona también a los escribas. Los escribas, en su mayoría, eran fariseos. Estos eran muy estudiosos de la ley. Estudiaban y enseñaban la ley, tanto en las sinagogas como en el templo. Y por último, también se menciona a los ancianos. Este grupo de ancianos eran la cabeza o dirigente de cada tribu o familia. Este grupo de personas eran personas importantes que habían incluso llegado a ser miembros del Sanedrín. Bueno, todos ellos, todo este grupo, se habían juntado y habían llegado a la conclusión de que Jesucristo hacía lo que hacía porque tenía espíritu de demonio, porque tenía Belcebú, y que por la autoridad del príncipe de los demonios hacía lo que hacía. Ellos no le habían dado ninguna autorización oficial y no se sujetaba a ellos. Por lo tanto, Jesús seguramente hacía aquello por el espíritu de algún demonio. Hermanos, los líderes judíos se habían equivocado al pensar que ellos eran los que podían dar autoridad a alguien. Ellos nunca supieron reconocer a Jesús y nunca supieron reconocer que Dios era quien le había dado autoridad a Jesús para hacer todo lo que hacía. A pesar de las evidencias, a pesar de todo lo que ellos habían sido testigos, nunca supieron reconocer a Jesús como alguien que tenía autoridad que era de parte de Dios. Así que, tratando ellos de encontrar algún error en Jesús, le hacen una pregunta. Y le piden que les diga con qué autoridad hace lo que hace y quién le dio esa autoridad. Jesucristo, hermanos, no les respondió. O más bien, les respondió con otra pregunta. Ustedes díganme lo que les voy a preguntar y yo les respondo lo que ustedes me están preguntando.
La pregunta de nuestro Señor Jesucristo fue la siguiente: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué estaba, hermanos, tratando de hacer nuestro Señor Jesucristo al hacerles esta pregunta? Aparentemente pudiéramos pensar que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando de evadir, contestar lo que aquellos le habían preguntado, o tal vez encontrar una salida por ahí para no contestar. ¿Qué era lo que estaba tratando de hacer? Como él ya sabía que lo que ellos querían era buscar la manera de acusarlo, nuestro Señor Jesucristo les volteó el asunto. Dijeron: bueno, ustedes quieren que yo les diga con qué autoridad hago lo que hago. Bueno, contéstenme esta pregunta: ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? No estaba nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tratando de evadir la pregunta, ni estaba tratando de buscar una salida fácil. Lo que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quería hacer era llevarlos al origen de las cosas, para tratar de que ellos entendieran qué era lo que estaba pasando. Sin embargo, hermanos, con esta pregunta, lo que sucedió fue que nuestro Señor Jesucristo los puso en evidencia. Aquellos líderes judíos no supieron reconocer la autoridad divina, ni en Jesús, ni tampoco en Juan. Jesús, hermanos, al hacer esta pregunta de esta manera, les pone sobre la mesa dos opciones, y les dice: ¿el bautismo de Juan del cielo o de los hombres? No hay sino únicamente dos opciones. ¿Qué fue lo que ellos empezaron a decir entre sí? Si decimos que del cielo, entonces nos va a decir por qué no le creyeron. Y si decimos de los hombres, nos metemos en problemas con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo reconoce a Juan como profeta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál fue el testimonio de Juan? Vamos a verlo, hermanos. Busquen por favor Juan, Evangelio según Juan. Capítulo 1. Juan capítulo 1, versículo 29. Dice, hermanos, de la siguiente manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ese fue el testimonio que dio Juan el Bautista. Juan el Bautista, hermanos, hizo un llamado a todos los judíos para que se arrepintieran. ¿Se acuerdan qué era lo que predicaba Juan? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese llamamiento, hermanos, fue obedecido por muchos judíos.
fue aceptado por gran parte del pueblo y tenían a Juan como profeta de Dios. Sin embargo, los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, ellos no reconocieron a Juan. Incluso se negaron a ser bautizados por Juan. Busquen por favor, hermanos, ahí en Lucas, el capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 30. Dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ellos no aceptaron ser bautizados por Juan. Es claro, hermanos, que tanto la autoridad de Juan, así como la autoridad de Jesús, provenían de Dios. Pero así como habían rechazado la predicación y el bautismo de Juan, aquellos hombres también rechazarían la autoridad de Jesús. Por lo tanto, finalmente aquellos hombres dieron una respuesta a la pregunta de nuestro Señor Jesucristo y le dijeron, ¿qué le dijeron? No sabemos. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Qué dijeron? No sabemos. En realidad no sabían. Aquellos hombres no sabían realmente si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Claro que sabían. Lo que querían más bien era esconder su incredulidad. Ellos no querían que la gente se diera cuenta de que en realidad Juan sí era un profeta de Dios, pero que ellos no lo habían aceptado, a pesar de tener muchas evidencias delante de sus ojos. ¿Qué hicieron? No quisieron creer. Cerraron sus ojos ante todo aquello de lo cual habían sido testigos. Finalmente, ¿qué fue lo que les respondió nuestro Señor Jesucristo? Ustedes no me contestan, bueno, entonces yo tampoco les voy a decir con qué autoridad hago las cosas que hago. Y es que, hermanos, cuando las personas se cierran a las explicaciones, cuando las personas se cierran a los razonamientos, difícilmente va a aceptar la voluntad de Dios. Muchas veces, hermanos, no es que no sepamos o no es que no entendamos. Más bien, lo que queremos es seguir como estamos. ¿Seremos, hermanos, nosotros capaces de reconocer la autoridad de Jesús? Si yo les pregunto, hermanos, ¿están ustedes dispuestos a aceptar la autoridad de Jesús? ¿Qué me contestaría? Seguramente usted me diría, sí, estoy dispuesto a aceptar la autoridad de Jesús. Yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Yo sé que Jesús vino a traernos el Evangelio, a traernos salvación. Pero no es simplemente aceptarlo o decirlo. ¿Dejaremos que Jesús, hermanos, ejerza esa autoridad en nuestras vidas? Ahí como que ya cambia la cosa. El permitir que nuestro Señor Jesucristo dirija nuestras vidas es aceptar su autoridad. Cuando nosotros, hermanos, no permitimos a Jesús dirigir nuestras vidas, nosotros estamos como los líderes judíos. Estamos rechazando la autoridad de Jesús. Yo espero, hermanos, que esto nos quede muy, muy claro. Cuando nosotros, hermanos, aceptemos
que esa autoridad de Jesús dirija nuestras vidas, tendremos realmente una oportunidad de salvación. Y es que, hermanos, con la misma autoridad con la que Jesús hizo todo lo que hizo, con la misma autoridad con la que Jesús calmó tempestades, con esa autoridad con la que Jesús echó fuera demonios, con esa autoridad con la que Jesús resucitó muertos, con esa misma autoridad, hermanos, Jesús nos pide a nosotros muchas cosas. Con esa autoridad, hermanos, Jesús nos dice: ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Con esa misma autoridad, Jesús nos pide que amemos a Dios. ¿Pero qué dicen los hombres? ¿Qué dicen los hombres? No hay Dios. Eso es lo que responde cuando Jesús les dice: amen a Dios. El hombre dice: no hay Dios. Esa es la respuesta del hombre. Dios está muerto. Esa es la respuesta del hombre. No hay Dios. Dios está muerto. ¿Cómo vamos a amar a Dios o cómo vamos a alguien que está muerto? Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos pide alabar a Dios. Nos pide adorarle, alabarle, glorificarle, exaltarle. Yo sé que nosotros, todos los que estamos aquí, no somos de los que dicen no hay Dios, porque nosotros creemos en Dios. Nosotros sabemos que sí hay un Dios. Pero cuando se trata de adorarle, de alabarle, de glorificarle, de obedecer su palabra, entonces nosotros, ¿qué decimos? No tengo tiempo. Fíjense, hermanos, cómo nos vamos y le buscamos. Ya no decimos que no hay Dios, no, sabemos que sí hay Dios. Pero ¿qué decimos ahora? No tengo tiempo. Ando muy ocupado. Tengo otras tareas, tengo otros quehaceres. No tengo tiempo para adorar a Dios, para amar a Dios. ¿Qué más nos pide nuestro Señor Jesucristo? Con esa autoridad que Él tiene, Él nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál fue la respuesta de algunos? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la respuesta que le vamos a dar a Jesús cuando nos dice: ama a tu prójimo. Quizás usted no pregunte quién es mi prójimo, porque sí sabe quién es su prójimo. Pero ¿qué decimos? ¿Cómo amaré a mi prójimo? No tengo lo suficiente. No puedo, si apenas me alcanza para mí. ¿Cómo voy a mostrar ese amor a mi prójimo? No me alcanza, no tengo lo suficiente. Y es que, ¿acaso esperamos ser ricos y tener muchos bienes para ayudar a nuestro prójimo? También, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, con esa autoridad que Él tiene, nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y qué le decimos nosotros, hermano? ¿Acaso somos como aquellos que dijeron: deja que primero haga esto y aquello? Si nuestro Señor Jesucristo nos dice: busca primero el reino de Dios,
nosotros ¿qué decimos? Deja que primero vaya y haga esto. Es que tengo un nuevo trabajo, es que tengo un terreno que compré, es que tengo una ocupación, tengo algo que hacer, y primero voy y me ocupo de lo mío, y después, si tengo tiempo, me ocupo de buscar el reino de Dios. Realmente les pregunto, hermanos, ¿estamos reconociendo la autoridad de Jesús en nuestras vidas? Si a muchas de las cosas que nos pide nuestro Señor Jesucristo le buscamos la manera de sacarle la vuelta. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos dice: haceos tesoros en el cielo, no os hagáis tesoros en la tierra, haz tu tesoro en el cielo. ¿Y qué hacemos nosotros? Nos dedicamos en nuestra vida a buscar nuestras cuestiones materiales. ¿Y qué decimos? Es que tengo necesidad de un mejor trabajo. Pero es que vas a trabajar los domingos, no importa, voy a ganar. ¿Por qué? Es que tengo necesidad de un nuevo auto, una nueva casa, la educación de mis hijos. Tengo muchas necesidades. Así es que necesito ocuparme de muchas cosas para poder satisfacer esas necesidades. ¿Y tu tesoro dónde está? ¿Estás haciendo tu tesoro en la tierra o lo estás haciendo en el cielo? Realmente, hermanos, les pregunto nuevamente, ¿reconocemos la autoridad de Jesús? ¿De parte de quién venía esa autoridad? De parte del Padre, de parte de nuestro Dios. Dejemos, hermanos, permitamos que esa autoridad de nuestro Señor Jesucristo se refleje en nuestras vidas, se refleje en nuestras acciones. Y no seamos de aquellos que cuando les dicen no dejen de congregarse, buscan primero satisfacer sus deseos personales. Es que, hermano, es el único día que tengo para descansar. El domingo pues, es el día de descanso. Entonces necesitamos descansar. ¿A quién, hermanos, le vamos a dar la gloria? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A nuestros propios deseos? ¿A lo que nosotros queremos? ¿O vamos a hacer realmente lo que quiere, lo que nos pide nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién tiene la autoridad? ¿A quién le estamos dando la autoridad de nuestras vidas? ¿Se la damos realmente a Jesús? ¿O queremos ejercer nuestra propia autoridad? Les invito, hermanos, para que reflexionemos en esto. Que nuestro Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y realmente, hermanos, esforcémonos cada día por permitir que nuestro Señor Jesucristo ejerza su autoridad en nuestras vidas. Tenemos un himno de invitación. Nuestro hermano David dirigirá este himno de invitación.